22 minutos pasaron de las 11 de la mañana en todo el territorio nacional. Tramo de la mañana donde tenemos que ir a una nota. Sí que sí. Si hablamos de las leyes de humedales, nosotros vamos a traer a esta mañana a Juan Camelia, al quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, Juan, ¿cómo va? Buenos días, chicos, ¿cómo están? Gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos. Noemí Conde, Maxi Basualdo, desde FM10 Funes, te damos las bienvenidas. Bueno, muchas gracias, che. Bien, buen día. Finalmente, la ley que presentaron en principio se cayó y ahora comienzan ya el 2 de marzo, ¿no? La multisectorial de humedales junto a otras organizaciones acompañaron en Buenos Aires la presentación en el Congreso de la Nación del proyecto de ley de humedales que impulsa el diputado Leonardo Grosso. Digamos entonces que estarían ustedes emprendiendo, Juan, nuevamente la lucha, es decir, seguirla, ya lo sé, pero esto no es comenzar todo de nuevo. Bueno, un poco escuchan en tu tono de desazón, ¿no? Algo que describe el humor de muchos de nosotros. Claro. Porque, como bien decís, se cayó el año pasado el dictamen unificado de la ley de humedales. Y no es la primera vez que pasa, ¿no? Hace casi 10 años que venimos pidiendo por una ley de humedales en Argentina. 10 años que tampoco fueron gratuitos para el humedal, porque mientras estamos pidiendo por la ley de humedales, el humedal justamente se sigue degradando, ¿no? En estos años estamos atestiguando una de las bajantes del río Paraná más pronunciadas y más peligrosas también de la historia. Digo peligrosas porque del río Paraná, las poblaciones ribereñas, tomamos agua, ¿no? Tomamos agua, 22 millones de argentinos del río Paraná, el mismo que está en un estado de muchísima fragilidad y que sigue siendo realmente muy violentado todos los días con la cantidad de desechos que se le echan, ¿no es cierto? Claro. Entonces, necesitamos una ley de humedales en Argentina, es una cuestión urgente, es obvio a esta altura de la historia que el cambio climático es una realidad, lo tenemos encima, que tenemos que empezar a tomar acciones para proteger los ambientes que nos nutren, que nos dan el agua, que nos dan el aire, y en este sentido, bueno, estamos acompañando este proyecto de ley, porque esto también está bien aclararlo, es exactamente el mismo proyecto que el año pasado perdió estado parlamentario. Con lo cual, ya tiene cierto trabajo de consenso hecho. Aquí tengo, por ejemplo, nombres de 5 diputados santafesinos: Contigiani, Clery, Gisela Scaglia, Esteban Bogdanich y Lucila Lechman estarían apoyando. Tenemos entendido en principio que sí. Claro. Sí, la verdad que el tema de los nombres a esta altura del partido todavía, o sea, si bien el 2 de marzo, como bien decías, se presentó nuevamente el proyecto de ley, todavía no empezó su trámite legislativo. Claro. Así que todavía no sabemos cómo van a reaccionar los diputados. Si van a apoyar o no van a apoyar, claro. Ahora, ya a esta altura uno tiene que, supongo que ya uno debe saber por qué se está frenando algo que es tan importante. Estamos hablando, justamente lo decías, del agua, por ejemplo, la necesidad para abastecer a toda una población inmensa, pero además todos los otros beneficios que vendrían a través de los humedales respetados, ¿no? Sí, bueno, el por qué no, digamos, tiene múltiples razones. Hay una tensión que es una tensión histórica entre lo que es el desarrollo del capital, digamos, y el desarrollo del bienestar humano, ¿no? Hay intereses económicos muy fuertes en el río Paraná, realmente muy fuertes, en el río Paraná y en todo el humedal, que es una extensión realmente muy grande. Entonces los intereses económicos, si no se regulan,
tienden a prevalecer porque tienen más capacidad de acción, ¿no? Justamente. Claro. Y esto es lo que está aconteciendo, la verdad que hay que decirlo con todas las letras, por la tibieza de los legisladores, ¿no? Por ser benéfico con ellos, ¿no? Necesitamos justamente una protección, porque del humedal, sobre todo, esto me parece que nos tenemos que quedar, ¿no? Sobre todo tomamos agua del humedal, digamos. Claro. ¿Qué vamos a hacer si contaminamos el espacio donde sacamos el agua? No tiene realmente ningún sentido para las personas humanas. Quizás sí lo tenga para los emprendimientos extractivistas que están sucediendo en el humedal en este momento. Uh-huh. ¿Y los emprendimientos, se nota que van creciendo emprendimientos en esos lugares? Sin duda, sí. Lo que son los terraplanamientos. Ajá. El año pasado tuvimos la primer cosecha de trigo transgénico en el humedal, en frente a Ramallo. Es de una impunidad realmente preocupante, ¿no? Tuvimos los incendios frente a nuestras narices, nos decían que no tenían capacidad de acción, prácticamente sin despliegue del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, más allá de los titulares y de las fotos del ministro Cabandier. Sí. Y luego de esto, muchísimos emprendimientos empezaron a aparecer a lo largo y a lo ancho de todo el humedal. Uh-huh. Así que es realmente de una impunidad que es muy preocupante. Ahora, las autoridades, ¿qué les responden? En general son respuestas dilatorias. Sí, aquello famoso de estoy con lo tuyo. Sí, ¿viste? También hay una cuestión jurisdiccional que es un poco compleja, porque en frente a Rosario, por ejemplo, para citar nuestro caso local, sí, no es territorio santafesino, sino que es territorio entrerriano. Entonces se vuelve más fácil pasarse la pelota, ¿no? Claro. Uh-huh. No, es realmente creo que es un ejemplo claro de la calidad de la política argentina, ¿no? Y este tipo de problema complejo que parece que no les interesa a quienes les tiene que interesar, ¿con el río Uruguay pasa lo mismo? Pasa lo mismo con todo el territorio nacional. Hay humedales en todo el territorio nacional. Ajá. Y en casi todos amenazados por emprendimientos de distinto tipo. Uh-huh. Pero ¿cuánta gente está luchando por esto? Y yo creo que somos muchos silenciosamente, que día a día estamos luchando por esto. Lo que pasa es que no tenemos llegada a los círculos de decisión, digamos. Claro. Ese es el problema, pero creo que es un reclamo, y más con el último tiempo y con lo que fueron los incendios, bueno, ni hablar de lo que fue este verano último en Corrientes, que la verdad que es tremendo lo que pasó. Sí, fue tremendo. O sea, estamos todos bastante enterados, por suerte, de cuáles son los humedales y cuál es la importancia a nivel social. Sí. Ahora, esto no tiene un reflejo en la política, ¿no? Porque está mirando por otro lado, está mirando otras cosas. Claro, sí. De todos modos, ustedes, entre otras cosas, lo que hicieron fue ir en kayak, es visibilizar esto, pero después yo realmente los admiro porque no se desaniman y vuelven al principio. Lo que pasa es que estamos hablando de nuestra vida. Sí, por supuesto. Estamos hablando de nuestra vida. No hay manera de abandonar esta lucha, porque sería abandonar nuestra propia condición vital, digamos. Claro. Repito una y otra vez y mil veces, si no cuidamos el agua que tomamos, ¿qué futuro nos espera? Entonces, si no la quieren cuidar, bueno, vamos a hacer todo lo posible para cuidarla lo mismo. No vamos a dejar que siga sucediendo. Bueno, en realidad sigue sucediendo igual, a pesar de nuestros pataleos. Uh-huh. Bien, no sé qué decirte, Juan, ni qué preguntarte, porque siempre nos vamos a encontrar con lo mismo, que van a seguir insistiendo, que van a seguir hablando y explicando por qué es importante cuidar el agua, y del otro lado es como que no les importa realmente. Y es delicado, también implica una discusión profunda, digamos, de lo que es cuidar los bienes comunes. Como ocurre acá con el humedal, ocurre en otras partes con los bosques, con los glaciares. Claro. Como decía al principio, ¿no? Hay una tensión que es histórica, que tiene que ver con el desarrollo del capital, por un lado, contra
el desarrollo humano por otro. Entonces, en esta tensión es donde empieza a jugar la política y donde tiene que regular los intereses privados, porque si no se llevan puesto todo, sí, como efectivamente está pasando, y se están llevando puesto nuestro futuro. Claro. Bien. Lo más inmediato entonces ahora, ¿qué sería, Juan? Todavía no sabemos cuáles son las comisiones que van a tomar partido dentro del tratamiento de la ley. Sí. Todavía eso está en trámite. Apenas eso se decida, vamos a hacer la presentación formal para que el plenario de comisiones, que es lo mismo que pedíamos el año pasado. El plenario de comisiones significa que todas las comisiones involucradas hagan un plenario, se junten todas al mismo tiempo para debatir. Entonces esto acortaría un poco los trámites legislativos. Esto es lo que vamos a pedir apenas sepamos cuáles son las comisiones que van a ser parte del tratamiento de la ley, ¿no es cierto? Bien, bien. Bueno, Juan, te agradezco que nos hayamos puesto en contacto con vos nuevamente para saber qué está pasando y para seguir insistiendo. Aquí estamos nosotros para escucharlos cuantas veces sean necesarios, ¿eh? Bueno, les agradezco mucho el espacio y la preocupación, y realmente esto, ¿no? Sigamos de cerca este tema, porque estamos hablando del futuro nuestro, ni siquiera estamos hablando de las próximas generaciones. A esta altura del partido, con el cambio climático en este nivel, sí, necesitamos una ley que proteja el agua que tomamos los santafesinos, el agua que tomamos los argentinos. Así es. Gracias, Juan. Muchas gracias. Que estés muy bien y que, bueno, es que sigan teniendo la fuerza que están teniendo y que en algún momento todo esto finalmente se abra y se piense más en la humanidad. Gracias, ¿eh? Un abrazo. Gracias. Ahí escuchábamos, entonces charlábamos con la gente de la sectorial Humedales, con Juan Camelia en este caso, porque bueno, se ha presentado un nuevo proyecto de ley de los humedales, algo que se viene presentando hace 10 años, lo decía Juan recién. A ver, ¿les importa algo todo esto o los diablos dónde están? Hace rato, ¿no?, que se viene luchando por la ley de humedales, hace rato que se está pidiendo colaboración de la gente que se suma, la gente, bueno, se viene... Finalmente la cansa. Hablamos con tanta gente sobre este tema ya. Sí, sí. Me acuerdo que el defensor del pueblo también, sí. Hablamos con el procurador. La verdad que es terrible, que tienen que tomar decisiones ya. Políticos, déjense de joder, pónganse a trabajar en lo que se tienen que poner a trabajar. La ley de humedales es algo que tiene que salir ya. Pónganse las pilas, no vendan, basta de generar maquinitas de plata, basta de generar pavadas, hagan cosas necesarias, que perduren y que queden para la sociedad en sí. Pobre sociedad. Que en definitiva terminamos siendo la sociedad, la gente, pero en el ser humano que conforma esos grupos de la sociedad y la gente, pocos se ocupan. Ya lo creo.